ver va a ser la parte del sistema osteoartromuscular y cuello. Yo no pretendo darles una clase de traumatología porque no es mi especialidad. Yo no les voy a tratar las enfermedades. Yo solamente les voy a dar el tip o los tips necesarios como para saber qué estudios pedir y qué ver en esos estudios, de acuerdo a la evaluación que previamente ustedes hicieron en el paciente. Por ejemplo, la primera patología que nosotros vamos a ver es fractura. Es fácil sospechar de una fractura, o sea, paciente que se cae de propia altura, paciente que se cae de una altura de 2 metros, paciente que tiene un accidente vehículo-motor y tiene una deformidad en alguna parte del miembro, se sospecha de fractura. No es difícil sospechar una fractura. Fractura es igual a radiografía. Para diagnosticar una fractura, ustedes no necesitan otro tipo de estudio. No necesitan una ecografía, no necesitan una tomografía, no necesitan una resonancia. Una radiografía es más que suficiente para evaluar una fractura. Y fíjense, ¿qué es lo que yo tengo que ver en el hueso? ¿Qué es el hueso? El hueso es un órgano que forma sistemas, que está compuesto por una corteza, la cortical, y está compuesto por una médula, que es el centro donde se forman las células sanguíneas. La médula contiene trabéculas, que son los espacios de hueso esponjoso que se encuentra en el centro del hueso. Eso es lo que yo tengo que ver. La corteza es radioopaca, la médula es radiolúcida. Tomografía y resonancia. La resonancia es gold estándar. Y ese es un término que ustedes tienen que agregar a su cuadernito de diagnóstico. ¿Qué significa gold estándar? El estudio de preferencia que se utiliza para diagnóstico de tal o cual patología. Por ejemplo, cada patología tiene su propio gold estándar. Vamos a ver al final de la clase la parte de cuello. Cuello utiliza ecografía Doppler como gold estándar. Cuando ustedes quieren evaluar tiroides, la glándula submentoniana, submandibular, se pide ecografía de esta parte. No me van a pedir radiografía para ver una tiroides. Ni nunca, jamás, ni Mengele va a poder ver una tiroides en una radiografía. Entonces, gold estándar es el estudio dirigido que se usa de preferencia para tal o cual patología. La tomografía no es el gold estándar para hueso, tampoco para músculo. ¿Por qué? Fíjense, estas dos estructuras óseas son una reconstrucción 3D de una tomografía. En el extremo distal del fémur tenemos esta formación de hueso, una lesión osteoblástica, que es una lesión formadora de hueso, es un tumor. Cuando yo miro mi tumor en un corte coronal, fíjense, acá está el tumor, o en un corte axial, acá está mi tumor, yo veo el tumor, veo que es de hueso, veo cómo me deforma por completo la cortical, pero no veo si es que infiltra o no músculo. Para saber si es que yo voy a amputar o no la pierna, que es un tratamiento de uno de los tumores de hueso, yo tengo que saber si infiltra o no músculo, si es de músculo o si es de hueso, para empezar. Fíjense una resonancia. Esto de acá, estas dos son resonancias. Fíjense cómo yo veo que el tumor sale de mi hueso y fíjense cómo me infiltra mi músculo. Yo veo perfectamente cómo este tumor infiltra músculo de los dos lados.
cosa que en una tomografía no veo con definidad, no se ve bien. Entonces, cuando ustedes se vayan y evalúen un paciente con una tumoración, que de hecho la clase de hoy no es tumor, pero bueno, para introducción, y evalúen un paciente con una tumoración en miembro, y ustedes digan, a la pucha, esto es blando, este tumor es blando, parece que viene de músculo, resonancia de miembro inferior derecho. Este parece que es hueso porque es tan duro, a la palpación es muy duro, no es móvil, impresiona hueso, resonancia de miembro inferior derecho. Es diferente cuando el paciente se cae y viene así, tiqui, 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 caminando con una sola pierna, prácticamente, o mejor aún, o sea, mejor para ustedes, peor para el paciente, cuando viene con el hueso así afuera de la piel. Ahí no hay mucho que pensar, eso es una fractura. Necesito igual para corroborar, para ver si no hay trazos fracturarios dentro del miembro. Para planear mi tratamiento necesito una imagen. ¿Qué imagen? Radiografía. Para empezar a ver patologías, yo tengo que saber conceptos. Es algo que yo voy a exigir mucho, saber definir las cosas. De hecho que los exámenes, el examen final, perdón, es oral y lo único que ustedes tienen que hacer es definir. Lo único que ustedes tienen que hacer es describir y eso también vamos a practicar nosotros. Cuando ustedes hablan de fracturas, tienen que saber que están hablando de una pérdida de la continuidad o solución de continuidad de la estructura ósea. Eso es una fractura. Ese es el nombre de la patología. Y vamos a ver cuántos apellidos puede llegar a tener. Permiso. Muchos son los apellidos que puede llegar a tener el nombre fractura, que yo les llamo apellido. Por ejemplo, yo soy Romina Duarte Dávalos. Yo tengo nombre y tengo 2 apellidos. Las fracturas tienen varios apellidos. Cuando hablamos de fracturas completas, es porque, vamos a dar este ejemplo. Fracturas completas son cuando, o es cuando, las 2 corticales se rompen. Hay una solución de continuidad de cortical a cortical del hueso. Esa es una fractura completa. Se rompe en toda su extensión. Acá tenemos una fractura completa tremenda. La fractura incompleta, evidentemente, es cuando el hueso no se rompe en toda su extensión. Y eso es lo que ocurre en los huesos blandos. En los huesos que no están por completamente calcificados, no están maduros. Entonces parece una ramita de una planta verde. De hecho, que el nombre que se le da se llama entallo verde. Se ve en niños. Las fracturas incompletas en niños se le llama entallo verde porque no se rompe por completo, no se rompen las 2 corticales, ¿sí? Fíjense cómo las fracturas, y es algo tan, de repente puede ser tan imperceptible, porque puede pasar desapercibido, chicos. Una fractura que no es desplazada, que no es completa, puede pasar desapercibida. Fíjense este trazo fracturario que está acá. Trazo fracturario se llama a la línea de ruptura ósea que se puede observar en una radiografía. Eso es trazo fracturario. Es una imagen radiolúcida que, bueno, porque hay una tremenda flecha negra ahí, es fácil de ver, pero imagínense que no existe ninguna flecha negra ahí. De repente es un poquito complicado. Todas las fracturas agudas, todas las fracturas agudas tienen un trazo radiolúcido que rompe
la homogeneidad del hueso, porque el hueso es una estructura homogénea, es una estructura que se ve así, íntegra. No hay nada que rompe esa armonía, a menos que esté patológico. Y en este caso, ese trazo fracturario radiolúcido rompe esa hegemonía. Doutora, Señor. essa seria uma fratura parcial? Ou, No, eu es não una sei como se chama em espanhol isso, pero em português chamamos de trincar o osso. Não sei se é a mesma situação. No es que una poderia fractura ser? completa. La verdad que no sé qué significa eso que Completa. me dijiste. Esta es una Trincar fractura. é só quando tem ranhaduras. Fisura. Sim, é que trincar era um termo mais popular. Bueno, no, en este caso no, doctor, porque es una Fratura fractura completa. completa. Es de una cortical a la otra cortical que está dañada, ¿sí? Un poquito más adelante se ve lo que es una fractura incompleta, que es lo que se ve en niños, que vamos a ver también, ¿sí? Pero en esa situación, el hueso no se desplazó de una parte a En otra. esta situación el hueso no se desplazó, señor. Ese es otro apellido que hay que agregarle. El primer apellido es si es completa o incompleta. Y uno de los otros apellidos es si es desplazada o no. Sí, señor, tiene toda la razón. Vamos a ir viendo cuáles son las fracturas desplazadas y cuáles son las no desplazadas, ¿sí? Gracias, doctor. Por ejemplo, el otro apellido, lo primero que tenemos que poner es, les voy a escribir acá en el chat, que la fractura sea completa o incompleta. Lo siguiente, el siguiente apellido que tienen que poner es si es simple o si es con minuta. ¿Qué significa simple o con minuta? De acuerdo a en cuántos pedazos se partió mi hueso, yo digo que es una fractura simple cuando tiene hasta 2 fragmentos. 1, 2. Fractura simple. Cuando es con minuta, ya estoy hablando de 3 fragmentos para arriba. Una fractura con minuta es cuando el hueso se rompe en más de 3 pedazos, o sea, de 3 pedazos en adelante. Ese es otro apellido que podemos ponerle a nuestra fractura. Y fíjense cómo se va complejizando. Puede ser una fractura completa, simple, o puede ser una fractura completa con minuta. Ahí le agregamos lo que el doctor dijo, desplazada o no desplazada. ¿Qué significa desplazada o no desplazada? Que es otro apellido que le tenemos que agregar. Cuando sale de su eje normal. Si yo tengo un hueso así, se fracturó y otra vez sale de su eje, eso es desplazada. Fíjense acá, cómo este hueso salió de su eje. Esto mira acá y este hueso mira acá. Eso es desplazada, que es otro apellido que le tenemos que poner a nuestro hueso. Fíjense, esta es una fractura completa, con minuta desplazada, ¿sí? Y después ya están estas otras con su tratamiento correspondiente. Acá tenemos fracturas, esta es una fractura expuesta en realidad, porque el hueso rompió la piel y salió al exterior, es una fractura expuesta. Ese es otro nombre que le podemos agregar. Cerrada. Ay, perdón. Cerrada o expuesta. Otro apellido más que le tenemos que poner. Acá tenemos una fractura simple, completa, no desplazada. Acá tenemos fracturas con minutas, ¿sí? Se va complejizando. Cada vez se va complejizando más a ver, un ratito. Sí, no se preocupen, chicos, con respecto a las clases presenciales.
yo no me voy a exponer y tampoco les voy a exponer a ustedes, porque yo trabajo en un hospital público, yo hago guardias en un hospital público. Si bien soy cirujana, no estoy en contacto directo con los pacientes COVID, pero el pabellón COVID nuevo que se abrió en nuestro hospital está al lado de la parte de internación de cirugía. Yo puedo ser un foco de contagio para ustedes y ustedes pueden ser un foco de contagio para mí. Yo tengo que asegurarme de que las condiciones que la facultad me brinden a mí y a ustedes son las óptimas para dar una clase presencial. Si vamos a estar 40 alumnos en un aula, no voy a aceptar tener presencial, porque va a haber una aglomeración y eso predispone a cualquier cosa. ¿A qué es lo que yo quiero llegar? Yo no les voy a exponer a ustedes y tampoco me voy a exponer a mí, no se preocupen. Yo voy a ir analizando la situación a ver si es que va a ser o no presencial, siempre y cuando me comunique yo con ustedes, ¿sí? No se preocupen por esa parte. Bien, vamos a continuar con la clase. Fíjense, en ningún momento les mostré otro estudio que no sea radiografía. Fractura es radiografía, chicos. Fíjense estas fracturas completas desplazadas. Acá hay una fractura completa, bueno, esta ya está fijada en realidad. Ya tiene ahí su, creo que se llama tutor. Bueno, ese no cuenta. Estas son fracturas completas desplazadas y ahora se agrega otro apellido más a nuestra patología, que son los nombres de los trazos fracturarios, de las líneas fracturarias. ¿Cuál es la línea que sigue a la solución de continuidad? Significa. Y tenemos muchas. Les voy a resumir en un huesito los tipos de fracturas. Están las transversales. El eje del hueso es este. Ese es el eje del hueso. Cuando el trazo fracturario es opuesto al eje del hueso, se llama transversal. Esta es una fractura transversal. Cuando la fractura sigue el eje del hueso, se llama fractura lineal. Cuando el hueso se rompe diagonal, se llama oblicua. Cuando el hueso se rompe siguiendo toda la longitud del hueso acá y se va por detrás, se llama en espiral. Que de hecho la diferencia entre esta, que es en espiral, esta que es oblicua y la que es en espiral, la única diferencia es el mecanismo de producción. Estas que son en espirales se producen en movimiento. Cuando el paciente está corriendo y mete el pie en un agujero y ¡fum!, gira sobre su cuerpo y se cae, ahí se rompen y se llaman fracturas en espiral, que es alrededor de todo el hueso. La oblicua es solamente la dirección que sigue la ruptura, ¿sí? Entonces, y todas estas, transversal, lineal, oblicuas, pueden ser desplazadas y no desplazadas, ¿sí? Fíjense, acá le agregamos. Doutora, Señor. mais uma dúvida. Uma fratura em espiral, ela pode ser oblíqua? Ela, obrigatoriamente, ela pode ser oblíqua? Porque No, la es en espiral, es diferencia... otra cosa. Porque en espiral y la oblicua tienen lo mismo sentido. Pero fíjate que una, a ver cómo te puedo explicar, que una sigue, a ver, este es el hueso, la oblicua es acá, y el hueso se parte en dos y vos tenés dos pedazos de hueso con un trazo fracturario así. Sí. La
en espiral, viene acá, se rompe acá, pero en el hueso, en la parte posterior, se rompe más abajo. O sea, ya. hace una espiral, hace una vuelta de fractura alrededor del hueso. Entonces el hueso no tiene solo dos partes, él se desplaza, él se rompe en más partes entonces. Así mismo, fíjate lo que te voy a mostrar. En espiral, fíjate cómo son las fracturas en espiral. Pueden tener acá, vino el hueso, se fracturó, pero acá tengo otra línea fracturaria. Fíjate, estas son con minutas. Aquela linha lá eu não vi não, doutora. Aquela segunda linha lá. ¿Qué? Aquela segunda linha lá, essa linha mais abaixo eu não vi não. La primeira, sí. La primera es súper obvia, es Sí, sí, tremendamente sí. obvia. Pero acá está, doctor. Muy chiquita, muy chiquita. Sí. Ahí está. Pero ella no es desplazada. Esa no es desplazada, la otra sí. Pero esa no, la de abajo no. Y fíjate cómo la oblicua va a ser solamente hasta acá. La dirección es similar, sí, pero la que es en espiral, atrás en el hueso, sigue la fractura más abajo. Es como que la fractura da una vuelta y el trazo fracturario es más largo en espiral. Y una en oblicua no da la vuelta al hueso, sino que es un solo trazo fracturario. Es como que vos agarrás una espada, un machete, qué sé yo, y ¡zas! Le haces así al hueso y se corta. Es un solo trazo fracturario que parte tu hueso en dos. En cambio, la de espiral, el mecanismo de producción es diferente porque es en rotación. Entonces, el trazo va en rotación también, ¿sí? Impresiona como que tiene la misma dirección, pero el mecanismo de producción es diferente. Y finalmente, la longitud de la fractura es diferente también, ¿sí? Mecanismos de producción diferentes. Todas estas fracturas pueden ser desplazadas, como tenemos acá. Y vamos a ver si tenemos alguna no desplazada. Esta es lineal, la lineal esta no está desplazada, obviamente. Acá tenemos una no desplazada. Esta sí es desplazada, esta también es desplazada. O sea, las fracturas simples, las compuestas, las fracturas completas, cualquiera de ellas pueden ser desplazadas y no desplazadas. Cualquiera de ellas puede tener el trazo transversal, oblicuo, lineal, en espiral. Se juega de la forma que el paciente se quiera romper el hueso, ¿sí? Acá está la de tallo verde. Esta es una fractura incompleta en niños. Fíjense, vamos a mirar esta radiografía que es un poquito más grande, donde tenemos una cortical que está intacta y la otra cortical que sí está con una solución de continuidad. Esta es una fractura incompleta en niños. Fíjense, una cortical que está intacta y la otra cortical que está, sí, con una solución de continuidad. Y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Esas son fracturas en tallo verde, fracturas incompletas de un hueso inmaduro. Acá tenemos fracturas con minutas. Me imagino que esta es la pesadilla de todo traumatólogo. Me imagino. Acá tenemos más fracturas con minutas que son de 3 fragmentos para arriba, ¿sí? Bien. Fractura. Radiografía. Yo no he visto hasta hoy día un traumatólogo que pida una tomografía para diagnóstico de una fractura. Radiografía. No me pidan ecografía tampoco, por favor. Por favor, ecografía no se pide para hueso. Radiografía. Fractura, radiografía. Cuando hablamos de
osteomielitis. Y yo siempre hago la salvedad de que la clínica es soberana. Paciente que viene después de un accidente laboral, donde el clavo le entró en la mano. 5, 6, 7 días después, el paciente siente una tumoración en la mano, súper dolorosa, está caliente, está tumefacta. El paciente apenas puede mover la mano de tanto que le duele. Ustedes tocan ese tumor y fluctúa. Súper edematizada está la mano del paciente. Ustedes le preguntan qué le pasó y el paciente les dice: tuve un accidente laboral, un clavo me entró en la mano. Osteomielitis. Lo primero que tienen que pensar es una osteomielitis. ¿Qué es osteomielitis? Infección del hueso. El origen puede ser hematógeno por sangre y el agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus, que es un agente saprófito de la piel que aprovecha una herida y entra y causa estragos. Imagínense, una radiografía para que pueda haber una lesión de una osteomielitis necesita que el paciente tenga padecimiento mínimamente de 10 días. Por eso la radiografía se usa, sí señores, se usa para el diagnóstico de una osteomielitis, más que nada aguda. Pero para evaluar una osteomielitis crónica y para realmente ver el compromiso óseo, la afección del hueso, pidan resonancia. Resonancia es la mejor técnica para identificación de abscesos, de destrucción ósea, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le vamos a pedir a ese paciente que viene con la mano, así como yo les describí en nuestro hospital, ahí en el Pedro Juan Caballero Radiografía? Nosotros no tenemos resonador. Entonces, necesariamente le vamos a pedir una radiografía. No se ve mucho en la radiografía, no estoy seguro. Por favor, señor, vaya y hágase una resonancia, ¿sí? Tenemos que ir de lo más básico a lo más complejo. Sí, señores, claro que sí. Pero el gol estándar para evaluar a un paciente con sospecha de osteomielitis es una resonancia. Y vamos a ver por qué. En una radiografía, ¿qué es lo que tenemos que ver? Y fíjense todo lo que podemos llegar a ver que está acá. El libro de ustedes describe perfectamente, capítulo 21, 22 y 23. Osteomielitis es inflamación, infección y destrucción del hueso. Por ende, lo que tenemos que ver en una radiografía es destrucción del hueso. Fíjense, la cortical va hasta acá. Hasta acá va mi cortical. El resto, yo perdí. No puedo seguir la cortical como si sigo en este hueso. No tengo una cortical de referencia porque todo el hueso está destruido, ¿sí? Cuando un hueso se destruye, el cuerpo trata de equilibrar esa destrucción y forma nuevo hueso alrededor, que es esto que ustedes están viendo acá, que deforma por completo la anatomía. ¿Cómo se ve destrucción del hueso? En vez de ver un hueso radio opaco, yo voy a ver un hueso radio lúcido sin corteza. Esa es una destrucción total del hueso. Pero fíjense lo que ya podemos ver en ese paciente que llegó a la urgencia con esa mano toda tumefacta. Lo que sí vamos a ver es destrucción, perdón, no es destrucción, es edema de partes blandas. La inflamación, la destrucción, no solamente afecta al hueso, hay músculo alrededor que también se afecta. Entonces, eso es lo que se edematiza. Músculo, partes blandas. Fíjense este pie cómo está súper deforme a causa de que
de la destrucción por completo de este hueso. Y yo les estoy mostrando una radiografía, ¿eh? Pero, y vamos a lo patognomónico. ¿Qué es patognomónico? Les voy a poner la terminología. Patognomónico. Patognomónico, ¿qué significa? Propio de esa enfermedad. Por ejemplo, las cavernas en un pulmón. ¿Es patognomónico de qué enfermedad? Tuberculosis. Tuberculosis, señores. Patognomónico de una osteomielitis crónica es el secuestro de una osteomielitis aguda, es el absceso de Brody. ¿Y qué es eso? Vamos a aprender a mirar. Secuestro. Secuestro es tejido óseo necrótico, necrosis ósea, rodeada de un tejido de granulación. Todo lo crónico, generalmente está envuelto por un tejido de granulación, inflamación crónica. La TBC crónica también está conformada por granulomas pulmonares, secuelar, se suele decir secuelar. Es exactamente lo mismo que pasa en una osteomielitis crónica. El hueso necrótico que necrosó, que murió, es rodeado por una capa de granuloma, de fibrosis. Esto es el secuestro. Secuestro óseo es igual a osteomielitis crónica. El secuestro yo lo puedo ver en una radiografía, sí, pero también lo puedo ver en una resonancia. Y fíjense, el secuestro ¿qué es? Es una porción radio-opaca de hueso rodeada por una porción radiolúcida de hueso. Secuestro. En una resonancia, yo voy a ver una imagen hipointensa en el centro, rodeada de una imagen hiperintensa. Esa era la terminología en resonancia. Hiperintenso, que rodea a una estructura hipointensa. Secuestro en una osteomielitis crónica, en una radiografía, es una imagen periférica radiolúcida que rodea a una imagen radioopaca en su interior. Secuestro óseo. Cuando hablo de crónico. Cuando hablo de agudo, agudo es inflamación, agudo es pus, agudo es leucocitos, agudo es neutrófilos, basófilos, macrófagos. Eso es agudo. Yo no estoy hablando de una capa de granulación. Eso es crónico. Agudo es esto. Agudo es pus. Agudo es destrucción. Agudo es fístula. Fíjense acá, esto es piel. Piel. Esto es músculo. Fíjense cómo se rompió la piel y tiene comunicación con este hueso que está totalmente destruido. Este hueso, como mucho, hasta acá es sano. Después está totalmente destruido el hueso. Y fistulizó a la piel. El pus es un ente inteligente. Se abre camino. Es increíble cómo el pus abre camino donde se le antoja. Y busca salir y busca drenar espontáneamente. Eso pasa con un paciente cuando tiene una inflamación agudísima en un cuadro no solamente de osteomielitis. Fíjense cómo hay ausencia de hueso.
Yo no tengo esa imagen radiopaca en el centro, no, porque eso es crónico. Esto es agudo, destrucción ósea, agudo. Cuando es algo así evidente, es fácil de diagnosticar. Cuando el paciente viene con un pie así gigante, enorme, doloroso, con pus, fluctúa, es fácil de identificar. Pero fíjense esto, esta es una radiografía que cuando yo miro así, hasta parece normal. Cuando hago una magnificación, agrando una porción de la radiografía, esta ausencia de hueso que tengo ahí. Igual pasa con estas radiografías que tengo acá del pie, el calcáneo. Acá les puse un reparo anatómico para que puedan rememorar lo que es la anatomía del pie. Fíjense este hueso calcáneo de acá. Cómo se rompe lo homogéneo que es el hueso. Se rompe esa, a ver cómo se le puede llamar, deja de ser uniforme. Y veo yo ahí una mancha negra o más gris. Esa es una imagen radiolúcida que denota ausencia de hueso, que denota pus. Esto es ausencia de hueso. En el contexto de una osteomielitis, esto se llama absceso de Brody. Absceso de Brody. Es osteomielitis aguda. Miren lo que es en una tomografía, cómo se ve. Abismal es la diferencia de cómo se ve en una radiografía a cómo se ve en una tomografía. En una resonancia se ve 1000 veces mejor. Por eso el gold estándar no es radiografía. Por eso el gold estándar es una resonancia. Fíjense, absceso, absceso. Y es una destrucción focal. Es ahí. Por supuesto, cuando esto aumenta, yo tengo destrucción total de todo mi hueso, pero en la proximidad yo no tengo todo mi fémur destruido, porque probablemente el paciente ya no llegue vivo si tiene todo el fémur destruido, ¿verdad? Es una inflamación, una infección demasiado grande. El paciente puede morir por una sepsis fácilmente. Por eso no llega a tal punto. Entonces es una destrucción focal, es una radiolucidez focal del paciente. Miren lo que es una resonancia. Absceso de Brody en el hueso calcáneo. Fíjense lo que es, cómo se ve que sale del hueso, esto es hueso, y se deforma por completo. Fíjense acá, deforma por completo el hueso, destruye. Esto es una bolsa de pus, absceso de Brody. Esto es secuestro crónico, acuérdense, radioopacidad rodeado por una radiolucidez. Absceso de, secuestro. Esto es crónico, ¿sí? Acá vemos, de hecho, que esta es la imagen magnificada de esto. Secuestro óseo. Secuestro óseo. Es totalmente diferente al absceso en una osteomielitis aguda. Es diferente a un absceso en una osteomielitis aguda. El secuestro siempre va a estar rodeado por un tejido de granulación que intenta sostener esa necrosis ósea, ¿sí? Osteomielitis resonancia. Osteomielitis resonancia. El primer estudio que tenemos a mano para evaluar, sí señores, es una radiografía. Pero acuérdense que la patología tiene que tener mínimamente 10 días para que se pueda ver con nitidez en una radiografía. Antes, resonancia, ¿sí? Bien.
Esta es una patología que vemos muchos en nuestros abuelitos. Es una patología autoinmune, inflamatoria, de las articulaciones, que no solamente afecta a los huesos, pero externamente se manifiesta en las articulaciones, pero es una enfermedad sistémica. Es bilateral, es simétrico. Artritis reumatoidea. ¿Qué es la artritis reumatoidea? Afección del espacio articular que consiste en... Este es un espacio articular visto en radiografía, RX, resonancia magnética. Y este es un esquema. El líquido articular, los cartílagos, meniscos en el caso de la rodilla, fíjense menisco medial, menisco lateral, por ahí está el líquido sinovial, que separa una estructura ósea de la otra estructura ósea, ¿sí? La artritis reumatoidea es una enfermedad que consiste en anquilosis ósea, inflamación del tejido articular o periarticular y luxaciones. ¿Qué es anquilosis? Anquilosis es fibros, unión. Un ratito voy a enchufar esto porque si no me voy a quedar sin batería. Anquilosis es eso, es la unión de un hueso con otro. Se une, se fusionan los huesos. Fíjense lo que ocurre acá. Esto es normal. Acá ya va disminuyendo el espacio, fíjense cómo va disminuyendo. Acá ya se une y acá ya se fusionó el hueso. Se fusionan los huesos y quedan una estructura. En vez de que yo pueda hacer esto porque tengo articulaciones, yo ya no puedo usufructuar de mis articulaciones porque el hueso queda una cosa rígida. Porque en los sitios de articulación se fusionan los huesos. Eso es anquilosis. Luxaciones o subluxaciones son pérdida del eje del hueso, o sea, no del hueso, de las articulaciones. En vez de que este huesito siga acá, siga un eje recto, el hueso o la articulación perdió su eje. Eso se llama luxaciones. Estos pacientes tienen luxaciones completas de las articulaciones. Esta es una enfermedad que duele muchísimo, chicos, duele mucho. El paciente no quiere ni moverse, de hecho que no tiene movilidad en las manos, porque está todo anquilosado, está todo fibrosado y está todo luxado. Y fíjense que yo les estoy mostrando radiografía solamente, porque lo de imágenes. Yo no estoy hablando de laboratorio, no estoy hablando del Artitrest, no estoy hablando de ANA, de ANCA, de todas esas cosas que de por ahí se piden. No, yo estoy hablando de imágenes. Lo único que ustedes necesitan en imágenes es una radiografía. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver dedo en martillo, van a ver cuello de cisne. ¿Qué es dedo en martillo? El martillo es una cosa más o menos así. El de Thor por lo menos es así. Yo tengo un hijo varón, entonces me conozco de memoria lo que es el martillo de Thor. Bien, entonces, la vida se basa en comparaciones, no solamente las imágenes, la vida se basa en comparaciones. ¿Por qué se llama dedo en martillo? Porque yo tengo mis huesos, mis falanges, mi metacarpo, mi carpo, y después tengo el sitio de la articulación con un abombamiento. Todos mis sitios de articulaciones están con un abombamiento porque hay una fusión de un hueso con el otro. Hay una fibrosis del espacio periarticular. Entonces queda una estructura más gruesa en el sitio de la articulación.
Por eso se llama, o por eso se hace la comparación con el dedo en martillo, ¿sí? Y después tengo lo que se llama cuello de cisne. El cisne es más o menos un ave así, más o menos así, y este va a ser su pico, algo así. La deformidad que ocurre a causa de las luxaciones y que dan ese aspecto con curva, con curvatura de los dedos, a eso se le llama dedo de cisne, que es esa deformidad a causa de las luxaciones. El dedo en martillo es la deformidad a causa de la fibrosis y de la anquilosis del sitio de las articulaciones. Dedos en ráfaga hace relación a la línea que sigue las luxaciones que se forman en los huesos, a la dirección que sigue una ráfaga de viento que supone que llevan los huesitos hacia una dirección. A eso se hace referencia cuando hablamos dedos en ráfaga. Y fíjense lo que son estas luxaciones. Dolorosísimas. Por eso es que la mano del paciente se ve de esta forma. Esto no tiene cura. No tiene cura para nada. Esta articulación metacarpofalante luxadas, totalmente luxadas, y probablemente estas articulaciones estén todas anquilosadas. Fíjense este dedito, y la paciente ya capaz que ni esto puede hacer, porque tiene una luxación de los huesos del metacarpo con la falange, es totalmente luxado. Es una enfermedad muy incapacitante. El diagnóstico se hace con radiografía y las deformidades tienen nombres. Dedo en martillo, cuello de cisne, dedo en ráfaga, ¿sí? Profe, tengo una duda. Señorita. Vos dijiste que se da en personas en edad más avanzada, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo, por ejemplo, es un proceso así largo en que el dedo llega a estar así, o en cuánto tiempo lleva? Bueno, el tiempo exactamente no te sabría decir, pero es algo crónico, no es algo agudo, es algo que lleva meses en desarrollarse y... Pero se puede casi temprano, por ejemplo, así evitar en que llegue a ese estado, ¿verdad? No, doctora, es una enfermedad que no tiene cura. Vos podés paliar. Yo no sé si hay actualmente algún tratamiento inmunomodulador que suprima las células inflamatorias del cuerpo para evitar que llegue a este punto. Cura de la artritis reumatoidea no hay. No hay cura. Pero probablemente sí existan medicamentos que retrasen esto. Pero cura no hay. Existe la artritis reumatoidea juvenil que ataca a pacientes jóvenes. Yo conozco personas jóvenes, muy, muy jóvenes, que sufren de esos dolores y tienen las articulaciones un poco deformaditas ya. Y toman medicamentos para modular, o sea, retrasar este avance, pero cura, doctora, no hay. O sea que en algún momento las deformidades se van a ver, ¿sí? Profe, otra pregunta. ¿Y eso sería a causa de que se desgasta el líquido? No, esto es a causa de fibrosis, a causa de una inflamación desmedida que ocurre a nivel de las articulaciones. No solo de las articulaciones, porque es una enfermedad sistémica, pero en las articulaciones se manifiesta con esto, fibrosis. No desgaste del espacio articular, porque eso es otra patología que vamos a ver a continuación, sino que fibrosis. Ocurre un exceso de inflamación y todo lo que se inflama en el cuerpo cicatriza con fibrosis. Y esto es una fibrosis excesiva que hace que se fusionen los puntos de articulación de los huesos, ¿sí? Sí, profe, gracias. Artrosis, justamente lo que llamamos. Enfermedad del cartílago hialino. Entre hueso y hueso
tenemos un espacio articular donde tenemos líquido y tenemos cartílago que evitan que nuestros huesos rocen unos con otros. La artrosis es ese daño articular, desaparición del espacio articular por pérdida del cartílago, por pérdida de ese líquido que hace que los huesos no rocen. Disminución irregular de la luz articular. Osteofitos es formación de hueso, donde no tiene que haber hueso. Fíjense, hay fotos acá. Estos son ejemplos así, clarísimos de lo que es una artrosis. Disminución del espacio articular. Este es un paciente sano, este es otro paciente sano, y al lado tiene su par patológico. Fíjense lo que es el espacio articular de un paciente sano. Se ven súper bien las divisiones entre una vértebra cervical y otra. Paciente con artrosis cervical, que es el paciente que se levanta con un dolor tremendo en el hueso y que a medida que va moviendo, que va pasando las horas, va disminuyendo el dolor. Fíjense lo que es esta columna cervical. El espacio está súper disminuido y estas apófisis espinosas de los están todas conjugadas unas con otras, parece que están todas encimadas unas con otras, no se diferencia en lo absoluto el espacio articular de una vértebra y otra. Lo mismo pasa con los dolores lumbares, que de repente los pacientes se quejan, se hacen las radiografías y este espacio articular desaparece o disminuye notablemente. Cuando el espacio articular disminuye, se llama artrosis. No es una afección ósea, es una afección articular, ¿sí? Disminuye o desaparece el espacio articular. Artrosis. Dolores óseos. El primer estudio que ustedes van a pedir, radiografía. Con la radiografía ya se hace diagnóstico de ¿qué? De fracturas, ya se hace diagnóstico ahora de artrosis, osteomielitis, si es que nosotros vemos o hay una evolución de días del padecimiento del paciente, también podemos hacer diagnóstico. Por supuesto, la osteomielitis requiere de un estudio un poco más avanzado, pero el resto, la artritis que les mostré recién, todo esto, el diagnóstico ya se hace con una simple radiografía, ¿sí? Osteoesclerosis. Esta es una patología donde tenemos aumento de la densidad ósea. Todas las otras patologías hasta ahora tenemos una disminución de la densidad ósea. La fractura porque tenemos el trazo fracturario, la osteomielitis, bueno, la artritis no hay una disminución de la densidad, pero hay una conjunción. La osteoesclerosis, ¿qué es? Acúmulo de hueso. Se junta el hueso y no se degrada. Ustedes saben que ya calculo que habrán visto en histología que nosotros tenemos en todo el cuerpo blastos y clastos. Los blastos se encargan de formar estructuras, fibroblastos, osteoblastos, y los clastos son aquellos que se encargan de degradar lo que sobra, lo que muere, lo que ya está viejo. La osteoesclerosis es un desbalance donde la actividad osteoclástica no funciona y la blástica sí funciona. Entonces se forma hueso, se acumula hueso y no se degrada el hueso. Por eso es que se ve un incremento de la densidad ósea, o sea, se ve un hueso demasiado blanco, demasiado radioopaco. Pero es un hueso que no sirve, porque se acumula hueso nuevo con hueso viejo, entonces no sirve y termina por sufrir fracturas patológicas
Muy frecuentemente. Esta es una oblicua no desplazada, por ejemplo, completa. Este es un hueso. Esta es la densidad normal de un hueso. Radio lúcido en el centro y radio opaco en las periferias. Hueso normal. Cuando vemos un hueso excesivamente blanco, excesivamente radio opaco, aumento de la densidad ósea. Además, fractura patológica. Fractura patológica llamamos a aquella fractura o aquella solución de continuidad, que se produce sobre un hueso enfermo. Esa es una fractura patológica. Las fracturas patológicas se ven en cáncer, metástasis ósea, pero también se ven en estos huesos enfermos, porque esta es una enfermedad ósea. Ausencia o déficit en la degradación ósea. Osteoesclerosis. Método de estudio, radiografía. ¿Cómo yo voy a sospechar cuando mi paciente se fractura? Porque esto no da síntomas. Entonces, cuando el paciente tiene una fractura o tiene una incapacidad de movimiento de alguna parte del cuerpo en donde ustedes sospechen fracturas, radiografía es lo primero. Un hueso excesivamente radio opaco se puede sospechar de una osteosclerosis. Necesariamente con biopsia eso se corrobora en un 100%. Pero una imagen sugestiva es un hueso excesivamente radio opaco, ¿sí? Osteoporosis es todo lo contrario. Una osteoporosis es disminución de la densidad ósea. Mineral insuficiente. Mineral bajo. ¿Por qué? Porque aumenta la resorción ósea. Se destruye el hueso. Se va destruyendo. Generalmente esto ocurre en las mujeres que están en la menopausia por déficit hormonal. Las hormonas sirven de tanto para el pelo, para el cutis, para el estado de ánimo, para tantas cosas, entre ellas para la formación de huesos, de minerales óseos. Cuando yo tengo un hueso excesivamente radiolúcido y miren que la osteoporosis no suele ser sintomática, a menos que produzca fractura, eso sí. Pero generalmente a la mujer que entra en menopausia se le hace sus estudios para ver, y eso se llama densitometría ósea, para ver qué tanto mineral tiene en el hueso. Pero ese es un estudio demasiado específico ya. En una radiografía, ¿cómo yo voy a diagnosticar una osteoporosis? Disminución de la densidad, disminución del grosor de la cortical, disminución o desaparición de las trabéculas óseas. Fíjense, estas son las trabéculas óseas. Parece un entramado de panal de abejas. Parece un panal de abejas, que es el hueso esponjoso que está en la médula ósea. Fíjense, acá yo no tengo trabéculas. Acá parece una cáscara de huevo vacía. Yo no tengo hueso adentro. Mi cortical disminuyó muchísimo su grosor. Y es el hueso más radiolúcido. Que normal, en la médula sabemos que es radiolúcida, sí. Pero esto es una radiolucidez superior a la de un hueso normal. Osteoporosis, ¿sí? Es una enfermedad donde hay un incremento de la lucidez, adelgazamiento de la cortical y disminución de las trabéculas del hueso, ¿sí? De la médula. Osteoporosis. Generalmente se realiza un mapeo se llama un estudio de rutina en pacientes posmenopáusicas para implementar calcio,
porque se da calcio en las pacientes con osteoporosis, ¿sí? Para terminar la parte de hueso y empezar con cuello. ¿Cómo son las incidencias que ustedes tienen que pedir? Acuérdense que ustedes sí tienen que pedir incidencias. Ahí, acá. No era como la tomografía, que yo no pido corte axial, corte sagital o corte coronal. No, porque ya me tienen que venir los cortes incluidos. En las radiografías no, en las radiografías yo sí tengo que pedir las incidencias. AP, lateral, PA cuando es de tórax, pelvis AP, columna, chicos, pidan siempre AP y lateral, sea columna cervical, dorsal, lumbar, sacro, AP y lateral. Por favor, 2 incidencias, siempre. Mano y pie, 2 incidencias, siempre. AP y oblicua. Oblicua es así, la posición de la mano. Por favor, siempre pidan estas incidencias de acuerdo a la parte del cuerpo que ustedes quieren evaluar, ¿sí? La parte de hueso. Prof, Sí, o que señor. são essas incidências? O que seriam essas incidências? Y estas incidencias son las posiciones que el paciente tiene que adoptar frente a la máquina de rayos X. Por ejemplo, acá está tu máquina de rayos X, acá. Y si es una anteroposterior, yo tengo que mirar a tu máquina de rayos X. Si es una lateral, yo tengo que darle un perfil a la máquina. Si es posterior-anterior, yo le tengo que dar la espalda a la máquina. Porque esas incidencias describen de dónde va hacia dónde van los rayos. Si es una anteroposterior, quiere decir que la máquina está frente a mí y los rayos van directo a mí, desde anterior a posterior. Esas son las incidencias. ¿Se entiende? Entendi, prof. Gracias. Bien. Bueno. Terminando la parte ósea, nos vamos a la parte cervical. Saltamos de una parte a otra. Pero bueno, es lo que dice el programa y es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Cuello. Cuello. Lo que está por debajo de la arcada dentaria inferior hasta el esternón y las clavículas, todo es cuello. El cuello. Y bueno, y hay otras glándulas que están en la parte de la cabeza, que es la parótida, que también lo podemos incluir. Mensaje. El cuello, acá, cuello. Así como les dije al grupo anterior, no me acuerdo si fue a usted. Tóquense el cuello. Yo no los veo, así que ustedes pueden tocarse como quieran. Tóquense el cuello. Ninguno, calculo que se palpa ninguna tumoración en el cuello. Eso es normal, que no se palpe, excepto acá, en la glándula submandibular. Ahí sí se palpa la glándula salival submandibular. Es normal. Cuando ustedes se palpan y duele, ahí probablemente tengan una amigdalitis, una faringoamigdalitis o alguna infección en la cavidad oral. Pero que se palpe es totalmente normal. Ahora, si ustedes se palpan la tiroides está 2 traveses de dedo por encima de la horquilla esternal. Una tiroides normal no se palpa. Jamás nunca van a pretender tocar una tiroides en un paciente sano porque no se palpa. Los linfonodos, y esto calculo que lo están viendo en cirugía. Nosotros tenemos 6 niveles ganglionares en el cuello. 1A, 1B. Este es el esternocleidomastoideo. En el borde anterior tenemos el nivel 2, el 3, el 4. Supraclavicular 5A y 5B. El 6 es central. Ninguno de los linfonodos se tocan. Ninguno. Cuando se toca, quiere decir que está patológico. Puede ser inflamatorio porque tienen una foliculitis,
porque tienen un acné. El acné duele horrores y aparte que se produce inflamación de los linfonodos, porque tienen un absceso dentario, porque tienen un tumor. Los tumores también se traducen como metástasis en la región de los ganglios. Los inflamatorios duelen, las metástasis no duelen. Esa es la gran diferencia. Pero cualquier tumor que ustedes palpen, desde la parótida hasta el nivel 6, ecografía cervical Doppler. Señores, acá les voy a poner en el chat. Ecografía cervical Doppler. Ecografía cervical Doppler. Es el estudio Gold estándar del cuello. Ecografía cervical Doppler. Siempre para cuello. Siempre. No me pidan radiografía. No me pidan tomografía. Porque no van a ver. En una radiografía no se ve la parótida. En una radiografía no se ve la tiroides. En una tomografía sí, a ver, pero no se pide tomografía para evaluar tiroides. No, se pide ecografía cervical, señores. Y fíjense, yo les voy a ir dando tips para diagnosticar benigno de maligno. La tiroides sí es una glándula que yo puedo decir esto es una tiroides, porque tiene una forma única, particular. Dos lóbulos, este es el derecho, este es el lóbulo izquierdo, y este es el istmo tiroideo. Esta es la tráquea, y estos son los grandes vasos del cuello. Fíjense cómo son los bordes. Les voy a borrar de vuelta para que puedan ver. El borde es súper liso, regular. No tiene niveles, no tiene ondulaciones. El parénquima, todo esto es parénquima tiroideo, es homogéneo. Parece una pinturita que ustedes pasaron el pincel y quedó una pintura súper linda. Es homogéneo, no hay nada que altere el parénquima. Fíjense las imágenes que tenemos abajo, que de hecho son solamente la mitad de la tiroides. Acá este es el istmo y este es el lóbulo derecho. Fíjense lo que es esta tiroides. Totalmente irregular. Los bordes tiene irregulares y para colmo tiene esta imagen que está acá, que es totalmente diferente a nuestro parénquima tiroideo. Hasta ahí yo tengo sospechas de que es un tumor maligno. ¿Por qué? Porque es demasiado irregular. Pero cuando le coloco el Doppler y yo veo la vascularización central, eso es patognomónico de patología maligna. Vamos con más ejemplos. Justo esto es patología benigna. Pero fíjense, tiroides, también es tiroides porque esto es el lóbulo derecho y acá tengo el istmo. Acá tengo y ahí está mi nódulo. Fíjense, cuando yo le agrego Doppler y quiero que vean lo siguiente. Estos son tumores. Vascularización periférica. Así como tienen estos nódulos, sus vascularizaciones periféricas, son tumores benignos. Independientemente de la forma que tenga. Si es un tumor de este tamaño, puede ser un bocio. El bocio es benigno y va a tener su vascularización periférica. O puede ser un tumor así de chiquitito y seguir siendo benigno porque tiene su vascularización periférica. Yo no pretendo que ustedes me sepan que esto es una tiroides, chicos.
Les aclaro. Si yo les pongo una ecografía así, ahí, obviamente, porque la anatomía es maravillosa, no está nada deformado, no está nada alterado. Evidente que tienen que saber que eso es una tiroides. Pero en el resto de las imágenes no, porque pueden ser glándulas salivales. Lo que yo necesito que ustedes sepan, cuáles son las características de tumores benignos y cuáles son las características de los tumores malignos. Entonces, cuando yo les muestre una foto y les muestre esta tremenda vascularización aberrante, esto parece, no sé ni qué es lo que parece, no sé si ustedes conocen lo que es la pelota tatá en San Juan. Esa pelota que tiene lleno de fuego en San Juan, bueno, eso parece. Eso es una vascularización periférica aberrante, totalmente aberrante. Maligno, desde todo punto de vista, chicos. Vascularización central. Vascularización central. Abundante, aberrante. Es maligno. Es totalmente diferente. Esta imagen, de esta imagen que tiene su vascularización bien en la periferia. Uno es benigno, el otro es maligno. Maligno, benigno. Yo no pretendo que ustedes sepan que esos son ganglios, que son glándulas, no. Porque si ustedes me ponen esta foto, probablemente ni yo sepa de dónde es. Porque yo les tengo que contar una historia clínica a ustedes. Yo les tengo que decir que se obtiene una imagen del linfonodo en nivel 3 del cuello y se observa esto. Y ustedes tienen la obligación de decirme que es maligno por el tipo de vascularización que tiene, chicos. Cuando yo no pongo Doppler, es un poco complicado ver. Por ejemplo, este es el caso de un paciente que tiene una obstrucción del conducto de Wharton por una litiasis, por un cálculo, creo que se llama cialito, algo así era, cuando era una formación cálcica dentro del conducto. Se abscedó, se obstruyó, se infectó, así como ustedes ven en la foto, doloroso, tumefacto, y hay una destrucción por completo del linfonodo, de la glándula submandibular. Esto que ustedes ven acá es necrosis, líquido, destrucción de la glándula. Pero si yo no le pongo Doppler, no puedo saber si esa glándula era tumoral y después se obstruyó, se inflamó, ¿sí? Porque el linfoma, y yo ya vi, chicos, linfoma, que aparecen como ganglios infartados, y son linfomas, y en las ecografías se informa como un ganglio abscedado. Y viene un tremendo linfoma. Por eso es demasiado importante que yo le ponga Doppler. A mí no me interesa porque no van a saber que esto es un ganglio. No me interesa a mí que ustedes sepan qué parte del cuerpo es, porque yo les tengo que poner una historia clínica. Sí necesito que me sepan cuáles son las características de los tumores malignos. Vascularización central, bordes irregulares, infiltración a los órganos adyacentes, multiseptado. ¿Qué significa? Que tiene muchos compartimentos. Heterogéneo. ¿Heterogéneo qué significa? Que tenga una porción sólida y otra porción líquida. Eso es heterogéneo. Son características de malignidad. Tumores malignos. Tumores benignos como esto. A mí tampoco me interesa que sepan el nombre, porque eso es anatomía patológica. Lipoma. Un lipoma es un tumor benigno de grasa.
Fíjense cómo es homogéneo. Pero si yo no le pongo vascularización, yo no le pongo Doppler, no voy a saber con certeza. Por eso yo siempre pido en tumores, no solamente cervicales, tumores de cualquier parte, pero ahora estamos en cuello. Ecografía cervical Doppler, ¿sí? Cuando ustedes vean una vascularización, fíjense la cantidad de vascularización que tiene este nódulo. Es súper diferente a esto. Totalmente diferente. Esto es benigno. Esto es totalmente maligno. Y vean cómo sin Doppler hasta parece lindo. Y no, chicos, pidan siempre con Doppler. Siempre pidan Doppler para evaluar cuello. Cuando ustedes palpan una tumoración, siempre pidan Doppler. ¿Hay alguna duda en cuanto a la forma de estudiar tumores del cuello en cuanto a imágenes? Acá no entramos a hablar de punción, acá no entramos a hablar de estadificación, no. Esto es para el primer diagnóstico de cualquier nódulo, masa, tumor cervical, ecografía cervical Doppler. Doppler central, aberrante, maligno. Doppler periférico positivo, benigno, ¿sí? ¿Hay alguna duda? No, Acho que não, prof. Profe, profe. el Doppler es fácil de encontrar así. Por ejemplo, acá tenemos un Doppler. En el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero hay un ecógrafo que tiene Doppler. Doppler es un botoncito nada más que se apriete y ¡pum! Aparece el color sobre la estructura que ustedes apoyan el transductor. Ah, entiendo, profe. Gracias. Demasiado Pensé que era una máquina diferente. en el hospital. No. O sea, hay ecógrafos que no tienen Doppler y hay ecógrafos que sí tienen Doppler, pero es un botón solamente, ¿sí? ¿Hay otra pregunta? Bueno, como les dije al grupo anterior, en el grupo de los líderes yo voy a estar pasando las clases porque todavía no me habilitaron una plataforma para subir mis clases. Entonces, la primera y la segunda voy a estar pasando en el grupo de los líderes y ellos se deberían de encargar de pasarles a ustedes. Al inicio de cada clase yo les voy a poner los capítulos. De hecho, que les puse los capítulos. 21, 22 y 23 es la parte de óseo y capítulo 12 es la parte cervical. La clase tiene que servir para que ustedes tengan una orientación sobre qué estudiar. Porque en el libro está todo junto. En la parte donde habla de tiroides, habla de timo, habla de cáncer de tiroides, habla de miles de cosas que todavía no vamos a ver. Entonces, la clase va a servir guía de los que tienen que estudiar ustedes dentro de los capítulos que yo les estoy pasando. ¿Está? Lo mismo la parte ósea. La parte ósea no discrimina tumor de no tumor. Mete todo, son capítulos así de largo más o menos. Y no, ustedes todavía no estudian la parte de tumor. Tumor no vamos a ver todavía, vamos a ver más adelante. Lo que tienen que estudiar de la parte ósea es lo que yo le puse: artritis, artrosis, osteoporosis, la parte de fracturas, la parte de todo lo que vimos. Eso es lo que tienen que estudiar. Que en el libro, obviamente, está un poco... ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, cuestionamiento? Prof, na Señora. prova vai ser dado um caso clínico ou é só a imagem mesmo? Ay, doctora, yo soy tengo una imaginación tan linda, tan buena, que yo mezclo todo. Ustedes van a tener un examen práctico y un examen teórico. Ahora que es presencial el examen, porque antes era todo virtual y era súper aburrido. Mis exámenes presenciales son súper divertidos
Porque ustedes primero rinden la parte práctica. Yo les paso 10 imágenes y pregunto lo que se me ocurra. Por ejemplo, puedo llegar a preguntar en el examen práctico, acá, esto. Les pongo solamente la imagen de abajo, esta les pongo y les pregunto, ¿benigno o maligno? Y tienen 1 minuto por imagen para responder. Y ustedes solamente tienen que escribir su hoja maligno. ¿Sano o patológico? Y ustedes tienen 1 minuto para evaluar la imagen que yo les ponga y responder, ¿sano o patológico? Esa es la parte práctica. Y la parte teórica es donde yo les puedo poner caso clínico, les puedo poner imágenes también ahí, múltiple choice, falso verdadero. Dios mío, tanta diversidad uno puede tener con esta materia porque son imágenes. Entonces, de miles de formas yo les puedo presentar el examen, doctora. Y el final siempre oral, ¿sí? Ah, entendi. Gracias, profe. Bien. Bueno, si no hay preguntas, vayan a descansar los ojos, vayan a hacer masaje en los ojos y nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Gracias, profe. Vale. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Hasta luego.